El debate del mejor jugador de la historia es complejo, pero hay alguien que siempre está en todas las discusiones. Edson Arantes de Nascimento, o como todos lo conocemos, Pelé, el único en ganar 3 copas del mundo. Para muchos el mejor futbolista de la historia, un jugador que dominó su época. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se convirtió Pelé en uno de los mejores de todos los tiempos? Esta es la historia de Pelé, el rey de los mundiales. Mi nombre es Luis Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Pelé nació en Tres Corazones, Brasil, el 23 de octubre de 1940. Pelé creció con sus padres, su padre João Ramos de Nascimento y su madre Celeste Arantes. Su padre fue futbolista, le apodaban Dondinho y era considerado por muchos como un guerrero dentro del campo. Por eso Pelé solían decirle Dico, antes del apodo de Pelé, ya que Dico significa hijo de un guerrero. El verdadero nombre de Pelé es Edson, en honor a Thomas Edison, el famoso inventor, pero era un auténtico niño prodigio. Desde muy niño Pelé empezó a jugar fútbol, solía jugar con su familia, pero era tan bueno que solían ponerlo de portero para que los partidos estuvieran parejos. Su tío le encontró parecido al portero del Vasco de Gama, Vilé, y en ocasiones le llamaban de esa manera, pero Edson no podía pronunciar bien la B, así que decía Pilé. Su familia y sus compañeros se burlaban de esto, y empezaron a llamarlo Pilé, hasta que se convirtió en Pelé. Al principio no le gustaba en lo absoluto el apodo, él se sentía orgulloso de ser Edson, en honor a Thomas Edison, y hasta golpeó a un niño en la escuela por llamarlo Pelé. Él lo consideraba un apodo basura, y para hacerlo enfadar más, le decían Pelé de manera constante. Finalmente se acostumbró, y hasta se dio cuenta que Pelé significaba milagro en la Biblia. Su padre jugó en el Fluminense, y luego en el Atlético Mineiro. Su padre triunfó en el fútbol, pero no ganaba mucho dinero, por lo que terminó lavando baños de hospitales y de equipos de fútbol, para ganar algo más de dinero. En ocasiones Pelé le ayudaba a su padre a limpiarlos, y también se ganaba algo de dinero limpiando botas. Pelé era un fenómeno jugando al fútbol, pero su sueño era ser piloto de aviones, pero eso muy pronto cambiaría, y un día hubo un accidente de avión en su ciudad, que terminó matando al piloto y a todos los pasajeros. Pelé comenzó a tener miedo sobre esta profesión, y su sueño cambiaría, aunque no sabía exactamente a cuál. El Mundial de 1950 fue muy importante para el fútbol, y no solo por el hecho histórico del maracanazo, sino porque este Mundial crearía un efecto mariposa en la historia del fútbol. En 1950 se disputaba el Mundial en Brasil, y la final sería Brasil contra Uruguay, siendo los brasileños amplios favoritos para ganarlo, y sería su primer Mundial, pero al final ocurriría el maracanazo. Uruguay le ganaba 2-1 a Brasil. Pelé vio a su padre llorar debido a esta final perdida. Su padre estaba desolado. Pelé jamás lo había visto de esta manera. Miró a su padre y le hizo una promesa. Pelé le dijo, algún día ganaré el Mundial para ti, y desde aquí todo cambiaría. Uruguay había creado un monstruo. Pelé comenzó a tomarse el fútbol más en serio. Jugaba en las calles con sus amigos, y en las tardes se entrenaba con su padre. Su padre se convirtió en su mentor, y le enseñó todo sobre el juego. Pelé creó un equipo llamado Meriquinha. Con este equipo ganó el torneo de la ciudad, y ascendieron de categoría. Aquí fue descubierto por Waldemar Brito, y se dio cuenta que estaba viendo algo único. Waldemar llamó al Santos de Brasil, y les dijo que estaba viendo el que sería el mejor jugador del mundo. Los del Santos no le creyeron, pero decidieron darle una prueba. Pero Waldemar no tuvo que convencer al Santos, tenía que convencer a la madre de Pelé, quien no quería que su hijo se la pasara jugando fútbol, pues eso solo aseguraba pobreza. En Brasil aún no había un fútbol profesional, los jugadores eran pobres. Aún así la convenció de que su hijo era un superdotado y que había nacido con un don. Pelé renunció a su empleo en una fábrica de zapatos y se dirigió a Sao Paulo. Pronto Pelé visitó Santos y se dieron cuenta que este era el jugador que Brasil estaba buscando. Pelé jugó para el Santos juvenil y en un torneo cayó eliminado de un torneo sub-16, fallando un penal. Pelé se enfadó tanto consigo mismo que estuvo a punto de retirarse, pero al no tener otra opción siguió jugando. Finalmente debutaría a los 15 años. Era un niño cuando decidieron que estaba listo y empezó a romperla en la liga brasileña. Era la revelación del campeonato. Es cuando en 1958 fue convocado para la Copa Mundial de Suecia, pero las cosas no serían tan sencillas. Los aficionados del Corinthians estaban muy enfadados porque no habían llevado a Luisinho, la estrella del Corinthians, y les pareció un insulto que llevaran a un adolescente al Mundial. Por eso la afición hizo un partido entre Corinthians y la selección brasileña para demostrar que estaban equivocados, que Luisinho debía ir al Mundial. Y no pregunten cómo, pero el partido sí se dio. El fútbol ha cambiado mucho desde entonces. Antes no era tan profesional y hacer este partido parecía algo de ficción. En este partido Pelé recibió una dura patada en la rodilla que lo dejaría lesionado. Estuvieron a punto de dejarlo fuera del Mundial, pero hicieron una terapia con toallas calientes en la rodilla. Apenas había médicos en el fútbol en aquel entonces. Pelé no llegaba al Mundial en buenas condiciones y tuvo que debutar hasta el tercer partido ante la Unión Soviética de Lev Yashin, elegido como el mejor portero de la historia para la FIFA. Aquí iniciaba una leyenda. El partido lo ganaría Brasil. Pelé hizo un gran encuentro asociándose con Garrincha. Después Pelé anotaría ante Gales, anotando un gran gol regateando a sus rivales, su primer gol en un Mundial, y en las semifinales le anotó un hat-trick a Francia. Avanzarían a la final contra la selección local, la selección de Suecia. Brasil ganaría el encuentro 5-2 y pelearía uno de los goles más emblemáticos de la historia. Le hizo un sombrero al defensor y de volea disparó de manera certera, y para finalizar el partido anotó de cabeza. Pelé caía en llanto al ser campeón. Había cumplido su promesa con tan solo 17 años. Pelé ya era campeón del mundo. Después del Mundial la fama llegaría. Pelé regresaba al Santos como figura mundial. Lo buscaron equipos como el Real Madrid, el Milan y el Manchester United, pero él decidió quedarse en el Santos, haciendo un equipo histórico. Cuando cumplió 18 años tuvo que asistir al servicio militar y jugó en el equipo del cuartel. Todo en su vida era el fútbol, no había nada más que eso. Acabando el servicio volvió a tiempo completo con el Santos y se convirtió en el mejor jugador de Brasil con mucha diferencia. Era el máximo goleador del campeonato y su equipo dominaba la liga todos los años. Pronto llegaría el siguiente Mundial, Chile 1962. Pelé llegaba nuevamente lesionado por un dolor en la ingle. En el partido ante Checoslovaquia se lesionaría gravemente. Anteriormente no había cambios en el fútbol. Los 11 tenían que jugar el partido completo y Pelé se quedaría en el campo cojeando. Aquí cayó rendido. Pelé no volvió a jugar en dicho Mundial. Garrincha fue el jugador que se cargó el equipo a los hombros. Ganaron el Mundial ante Checoslovaquia nuevamente, terminando el partido 3-1.
4-1. Segundo mundial consecutivo de Brasil y Pelé. Después de aquí Pelé ya no era novedad, ya era el rival a vencer de todos los equipos, y empezó a predominar una época llamada fútbol fuerza, que consistía en marcar agresivamente al mejor jugador del equipo rival. Por lo tanto, Pelé sufría marcajes llenos de faltas y agresiones. Pelé ganaría la Copa Libertadores, anotando los goles de la victoria ante el Peñarol, el primer equipo brasileño en ganar la Libertadores, y volvería a ganarla frente a Boca Juniors, aunque en esta final los argentinos fueron muy duros con Pelé, tanto así que Pelé tenía que cambiar su uniforme durante el partido, ya que los defensores lograban romperlo. Posteriormente llegaría al Mundial de Inglaterra, en 1966, un mundial que se preparó nefastamente por Brasil. No había unión entre los jugadores, la logística fue muy mala, y aparte había mucha soberbia en el equipo. Eran los bicampeones del torneo, y creían que ganarían fácil. Pelé anotó de tiro libre ante Bulgaria, y después caerían ante la Portugal de Eusebio, eliminados del mundial en la primera ronda, y a Pelé lo habían molido a patadas. En esta época se permitía un fútbol muy brusco, lleno de patadas que no era para nada justo, sobre todo para los jugadores habilidosos. El primer gran fracaso de Pelé con Brasil, y al parecer el último, pues Pelé renunciaba a la selección brasileña después del mundial. Pasarían los años, y Pelé seguía a un gran nivel. Anotó el gol número 1000 en su carrera, y Pelé ya era considerado como un ícono mundial. Era famoso en todo el mundo por sus años dominando el fútbol, y en 1969 tomó una última decisión: volver del retiro, el primer last dance de un deportista, el último baile de Pelé. Edson Arantes de nacimiento regresaba a la selección brasileña para disputar el Mundial de México. Brasil haría un gran torneo, y Pelé anotaría 3 goles. Pasarían a la gran final, jugando en el mítico Estadio Azteca, posiblemente el estadio con más historia de los mundiales. El cuadro brasileño no solo tenía a Pelé, tenía a la nueva gran estrella Jairzinho, que fue el goleador del mundial y anotó en cada uno de los partidos, y también tenían un gran lateral derecho, a Carlos Alberto, uno de los mejores laterales de la historia. En la final enfrentarían a Italia, lo que se le conoce como el clásico de los mundiales. Brasil ganaría 4-1, con gol de Pelé de cabeza, pero sobre todo con el famoso gol de Carlos Alberto con pase de Pelé, un gol que es considerado por muchos el mejor gol de la historia de los mundiales, más que nada por lo que significó. El Estadio Azteca presenciaba una hazaña, la tercera copa de la selección brasileña. Pelé levantaba el trofeo y sería coronado como el rey, o como finalmente se le conoce, o Rey Pelé. Pelé fue un jugador que marcó un antes y un después en el fútbol, el primero en sobresalir por encima del resto con mucha diferencia, un adelantado a su época. Tenía una potencia abismal, era un futbolista veloz, potente y ágil, era fuerte y controlaba todas las facetas del juego, orquestaba los ataques y los finalizaba, era un goleador por naturaleza. Pelé se retiró de la selección en 1971, en donde los brasileños lloraron. 14 años de Pelé con Brasil, y aparte de todo esto, su retiro oficial sería en la ciudad de Nueva York. Le ofrecieron mucho dinero para retirarse ahí. Estuvo 19 años en el Santos, es la máxima leyenda del club, y pudo posicionar a su club como uno de los mejores de la historia, ya que el Santos ganó 2 veces la Copa Internacional, lo que ahora se le conoce como el Mundial de Clubes. Anotó 1087 goles con el Santos, aunque goles oficiales se consideran solamente 643. Bueno, solamente es un decir, eran demasiados. Pelé hizo 757 goles oficiales y 1284 goles en todas las competencias, incluyendo los partidos no oficiales. Él se considera como el máximo anotador de la historia, aunque en realidad no lo es, al menos no de manera oficial. Pelé es para muchos el mejor jugador de la historia, el único en ganar 3 mundiales. Nadie más lo ha conseguido. Evidentemente los jugadores actuales están en otro nivel, debido a la tecnología, a la alimentación y porque se profesionalizó el fútbol. Nadie sabe si Pelé podría jugar en esta época, y mucho menos nadie sabe si podría ser el mejor. Lo único que sabemos es que sí lo fue en su época. Nadie ha dominado tanto el fútbol mundial como lo hizo Pelé, al menos al nivel de selecciones. Esta fue la historia de Edson Arantes de Nascimento, mejor conocido como Pelé.